Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos y hermanos, por la gracia de Dios nos encontramos en este jueves 4 de enero, listos para continuar con Radio Amanecer en Estudio, hoy con el tema El mundo de los salmos. El mundo de los salmos será el tema que hemos de estudiar en este jueves 4 de enero, en el marco de la lección número 1, cuyo tema es cómo leer los salmos. Cómo leer los salmos. Y el texto a memorizar está contenido en Lucas 24, versos 44 y 45. Después les dijo: estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Pastor Roberto Matos, bienvenido a Radio Amanecer en Estudio nuevamente, y nosotros queremos también que el Señor abra nuestros sentidos para comprender su palabra, así que luego del saludo a nuestros oyentes nos dirige en oración. Gracias, Pastor Mario Rondón, gracias por la oportunidad de saludar una vez más a nuestra querida hermandad, a nuestros amigos, esperando que el estudio de hoy también sea de bendición para cada uno de ellos. Amén. Les invito para que estemos en actitud de oración en esta hora. Padre bueno, gracias por la oportunidad nuevamente que nos permites de estudiar tu palabra, de venir a ti en oración. Rogamos que al meditar en ella, al repasar lo estudiado, podamos ser bendecidos y que esa bendición redunde para todos nuestros amigos oyentes. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 El mundo de los salmos. El mundo de los salmos. La mejor forma de nosotros comprender el mundo de los salmos es yendo directamente a alguno de esos salmos que nos dan ese marco de referencia interesante. Así que vamos a iniciar con algunos textos. ¿Cuál es el primero de ellos, Pastor Matos? Muy bien, vamos a leer en el Salmo número 16, Salmos 16, 8. Dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Wow. Así que aquí podemos ver nuevamente al salmista, al que escribe este salmo, como a los que escribieron la mayoría de los salmos, que están expresando una actitud de confianza y de dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque su diestra está allí para guiarlo, para protegerlo. Por lo tanto, él confiadamente asegura: yo no seré conmovido. Amén. De manera que el salmista está diciendo: si mi confianza está en Jehová, si a Jehová yo he puesto delante de mí, yo no tengo de qué temer, no tengo de qué avergonzarme. Y eso es importante, porque todo va a depender en la actitud como tú enfrentes las situaciones de tu vida. Si tú tienes a Dios delante de ti, si Él es tu confianza, si Él es tu ayudador, tu protector. La invitación, al igual que el salmista, es a que pongas delante de ti a Jehová, pero no solamente en palabras. Debes colocarlo en acciones, en una vida completamente entregada y dependiente de Él. Cuando haces eso, puedes estar seguro, como el salmista, que tú no serás conmovido, no importa las circunstancias que llegue a tu vida. Amén, gloria al Señor. Lo interesante también de eso, Pastor Matos y amigos oyentes, es que David, quien expresa esas palabras, vivió esa experiencia realmente. Recordémoslo delante de Goliat. A Jehová puso delante de él. Digo, ¿quién es este incircunciso que está así vituperando y amenazando a los escuadrones del Dios de Israel? Entonces, y en su nombre fue que lo venció, en su nombre marchó contra él, en su nombre pudo defender
al ejército de Jehová. David no por casualidad llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Así que cuando los gigantes se levanten delante de ti, si a Jehová pones delante de ti, no serás conmovido tampoco. Es importante eso, Pastor Roberto Matos, porque como alguien dijo, el problema del problema no es el problema. Y alguien se preguntaría, si el problema del problema no es el problema, ¿cuál es el problema? El problema ante cualquier desafío, ante cualquier circunstancia, ante cualquier gigante que nos desafíe, que nos amenace, es que nos quite la mirada del único que puede darnos la victoria, que nos desconecte de la fuente de todo poder. No por casualidad, recordando esa experiencia de David, que puso a Jehová delante de él y por eso no fue conmovido, que lo puso delante de él en ese momento cuando enfrentó al gigante Goliat, no por casualidad el gigante salía a amenazar los escuadrones de Israel al amanecer y al atardecer, cada día, al amanecer y al atardecer, durante semanas. ¿Por qué en esos dos momentos? Porque esos son los dos momentos de la vida devocional del creyente. Los momentos especiales, amén, el culto matutino y el culto vespertino. Si el enemigo lograba distraerlo de su comunión con Dios, si quitaba su atención de dónde estaba el poder, entonces ellos iban a estar como estaban los escuadrones de Israel antes de llegar David, que estaban temblando, atemorizados, en pavor. Entonces, ese es el problema de cualquier problema, por decirlo de una manera, que nos haga olvidar que existe alguien que tiene el poder para desvanecer esa circunstancia, para cambiar el cuadro, para neutralizar los planes del mal, para vencer cualquier gigante, para darnos la victoria. Así que no nos dejemos distraer por los problemas que el enemigo crea constantemente alrededor. Recuerda que el problema del problema no es el problema, sino que la parte medular de cualquier circunstancia o problema es que logre quitarte la atención de tu Dios para entonces agobiarte, desesperarte y crearte una situación en la que no puedas ver la salida aun cuando esté delante de tus ojos. Así es. En Salmo 44:8 dice el salmista también, Salmo 44:8, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. La circunstancia en la que él describe todo esto, un momento de victoria y un momento en el que él indica que en Jehová se gloriará todo el tiempo, no solo en algunas circunstancias, todo el tiempo y para siempre. Notemos el paralelismo allí. Y para siempre alabaremos su nombre. Dios no siempre quita el problema. Dios permite que algunas circunstancias lleguen a nuestra vida para cambiarnos a nosotros, transformar nuestra manera de pensar y de encarar la vida de ahí en adelante. Excelente. Puede ser que alguien esté escuchándonos y esté pensando que tiene una audición, tiene una entrevista de trabajo, tiene un examen, tiene algo. Pero como decía el pastor Rondón, el problema no es el problema, sino la manera como lo encaramos y lo enfrentamos. Y Dios ha prometido estar a nuestro lado para bendecirnos y socorrernos. Amén. Vamos a leer el Salmo 46:1, un salmo muy conocido. Dice el verso 1 del Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Fue este salmo el que llevó al reformador Martín Lutero a escribir: Castillo fuerte es nuestro Dios. Gloria a Dios. Y ese Dios que es castillo fuerte, que es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nos dice hoy que no tengamos ningún tipo de temor, no importa las tribulaciones que tengamos que enfrentar. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro amparo. Él peleará tus batallas, nuestras batallas, y no solamente que las peleará, sino que Él nunca ha perdido. Por lo tanto, la victoria es segura para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Amén, amén. Tal vez en ese mismo contexto, el Salmo 47:1, Salmos 47:1, describiendo allí a Jehová como el Rey de toda la tierra. Este salmo que fue escrito al músico principal, Salmo de los hijos de Coré, dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Un salmo que prorrumpe en alabanza desde el inicio mismo
y que nos indica claramente que la razón de la alabanza es el Dios Todopoderoso en el que creemos, ese Rey de toda la tierra al que debemos alabar y adorar en espíritu y en verdad. Aquí vemos en el Salmo 57, versículo 2, el Salmo 57, 2 nos dice: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Amén. Sí, ¿a quién clamamos cuando hay situaciones? El Salmo nos está diciendo, David, que escribió este Salmo cuando estaba escondido en la cueva huyendo de Saúl, está diciendo: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Y es que él ha visto ese favor de Dios en su vida pasada. Ya el pastor Rondón mencionó su pelea, su enfrentamiento a Goliat. También podemos citar cuando se enfrentó al león y pudo hacerle frente y matarlo. Él le habló de esas proezas, de esas maravillas a Saúl para que lo dejara enfrentar al gigante Goliat. Pero la confianza de David no estaba en él, sino al Dios al cual él nos dice aquí en este Salmo: al Dios Altísimo clamaré, al Dios que me fortalece. Y es ese Dios que hoy también quiere favorecernos a nosotros, por lo tanto, clamemos a Él en cada circunstancia. Amén, amén. Y el salmista no solo experimentó eso, sino que quiso, y por extensión sus lectores hasta el día de hoy y hasta el fin. Por eso en el Salmo 62, 8 dice: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y termina allí, Selah. O sea, deténganse y mediten en eso. Qué interesante que él no solo disfrutó de esa gran experiencia en el plano espiritual, en su relación con Dios, sino que anima a que también otros esperen en Jehová en todo tiempo y que el pueblo de Dios derrame delante del Señor su corazón. El Salmo 82, verso 8 dice: levántate, oh Jehová, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. El mundo y todo lo que en él habita le pertenece a Dios. Por lo tanto, Él es el único que tiene el derecho de juzgar, y Él hará heredar las naciones a sus hijos. Cuando dice que Él heredará las naciones, no está diciendo que las naciones no le pertenecen, sino que Él le dará esa herencia a sus hijos, que por causa del pecado y del mal, Satanás nos ha arrebatado eso, pero Dios hará de heredar lo que es de Él, lo que Él creó. Aunque el pecado le arrebató eso, Él lo heredará, Él lo recibirá y Él lo dará por heredad, valga la redundancia, a sus hijos, a los que hemos creído y confiado en Él. Por eso Él se va a levantar, Él va a juzgar, y Él siempre juzga con justicia y con equidad las cosas que Él entiende que deben ser de bendición para sus hijos. Amén, amén. Y en Salmo 121, versículos 7 y 8, dice el salmista: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aquí este texto con el que se concluye la porción de describir el lugar que Dios ocupa en la vida del creyente, particularmente en la vida del salmista cuando escribe, es que el Señor nos librará de todo mal, que Él guardará nuestra alma, que Él guardará nuestra salida y nuestra entrada, o sea, estará con nosotros en todo tiempo. Finalmente dice, desde ahora y para siempre. Así que el mundo de los salmos es un mundo universal, no se limita a una época, no se limita a una circunstancia. Y qué interesante poder nosotros confiar de esa manera en lo que Dios hace a través de su escritura, a través de la inspiración, a través de su palabra, particularmente a través del libro de los Salmos, en la vida de cada uno de los creyentes que en Él confían. Al meditar en la manera como los que escribieron estos salmos tenían a Dios en sus vidas, nos hace pensar y meditar que nosotros hoy también tenemos que darle un lugar preponderante, prominente a Dios en la vida nuestra. Y es que Dios se enfoca de manera especial en aquellos que lo ponen a Él en primer lugar.
Este salmo se enfoca el salmista o los salmistas, los que escriben los salmos, se enfocan totalmente en Dios, en su grandeza, en su providencia, y nos presenta de esa manera cómo en sus oraciones y en sus alabanzas Dios ocupa esa prominencia, ese lugar importante en su experiencia y en su vida cristiana. Dios es creador, Dios es soberano, Él es rey, Él juzga toda la tierra, Él es quien provee para todas las cosas, tanto para sus hijos como para aquellos que no lo son. Él hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Por lo tanto, hoy podemos y debemos confiar que en todo momento Dios actuará en favor de cada uno de nosotros, incluso de los enemigos del pueblo de Dios que se preguntan: ¿dónde está tu Dios? Estos enemigos pueden ver que ese Dios que muchas veces ellos no ven en la vida de los justos hijos de Dios, pueden darse cuenta que en esa fidelidad, en ese silencio, Dios se hace presente, y han de reconocer también que aún en medio de tus aflicciones, Dios está contigo por la manera como tú lo enfrentas y con la paz y tranquilidad que tú vives a pesar de lo que puedas estar pasando. Amén, amén, definitivamente. Y así como el Señor es el Dios de su pueblo, un Dios omnipresente, infalible, así también el pueblo de Dios tiene a Dios siempre delante de sí, como decía el salmista en su momento. En definitiva, los salmos vislumbran el momento en que todos los pueblos y toda la creación adorarán a Dios, el momento en que estaremos con el Señor en la patria celestial, disfrutando lo que ahora contemplamos como las glorias del mundo venidero. De esta forma, la centralidad de Dios en la vida produce la centralidad de la adoración. Y el culto en el que existían los salmos era fundamentalmente distinto del culto como lo entienden muchos en la actualidad, porque el culto en la cultura bíblica era el centro natural e indiscutible de la vida de toda la comunidad. O sea, todo giraba en torno a la adoración, en torno a lo que era la liturgia en el pueblo de Israel. Todo el campamento respondía a lo que era el tabernáculo en su momento, y luego todo el pueblo, toda la nación en torno al templo. Por eso, todo lo que sucedía en la vida del pueblo de Dios, tanto bueno como malo, se expresa en forma inevitable en el culto. Dios escucha realmente a cada persona cuando clama a Él, y se destaca en los salmos cómo el Señor escuchaba al salmista, estuviera donde estuviera, y le respondía en cualquier momento. De hecho, en el momento perfecto, en el tiempo de Dios, el cual siempre será perfecto. De esta forma vemos cómo el salmista, cuando escribe, es consciente de que la morada de Dios está en el cielo, pero al mismo tiempo Dios habita en Sión, en el santuario, en medio de su pueblo. Dios está al mismo tiempo lejos y cerca, de acuerdo a la descripción poética de los salmos y de acuerdo a lo que es la comprensión de la inmanencia y la trascendencia de Dios. Así que Dios está en todas partes, pero también está presente en su templo. Está oculto, pero se revela. Y en Salmos se unen esas dos características que son mutuamente excluyentes aparentemente. Cuando se trata de Dios, esto se conjuga en una forma extraordinaria. Así vemos entonces cómo los salmistas comprendieron que la proximidad por un lado y la lejanía por otra eran inseparables dentro del verdadero ser de Dios. Y los salmistas comprendían la dinámica de esa tensión espiritual, por eso la expresan constantemente en la poesía de los salmos. De esta forma vemos que también su conciencia de lo que es la bondad y la presencia de Dios en medio de lo que ellos estaban experimentando es lo que fortalece su fe, su esperanza, la confianza en sentido general, mientras esperan que Dios intervenga como Él y cuando Él decida hacerlo. Porque Dios conoce el fin desde el principio, es el adecuado para que le entreguemos a Él nuestros planes y esperemos en Él para que se manifieste en el tiempo perfecto. Es por eso que al meditar en el mundo de los salmos podemos darnos cuenta y poder palpar de manera clara y segura que los salmos son cánticos, son alabanzas, es como un himnario
eclesiástico de una manera bien organizada, su temática, su organización, los puntos, los temas que cada uno de ellos presentan, nos dan esa seguridad de que fue bien organizado y que cada uno de ellos cumple un papel, un rol importante en el canon bíblico. Podemos palpar o se establece que se debe a Esdras y a muchos de sus compañeros contemporáneos que organizaran el Salterio de la manera que lo tenemos en nuestras Biblias en el día de hoy. Por ejemplo, desde el Salmo 1, todos sabemos que el libro de los Salmos fue dividido y estructurado en 5 libros o en 5 partes. Desde el Salmo 1 hasta el Salmo 41 está hablando acerca del conflicto entre David y Saúl. Son lamentos personales, la mayoría de los cuales están seleccionados en imágenes del salmista acerca de esa lucha que destaca entre Saúl persiguiendo a David y lo que él quería hacer en contra de este. Los Salmos 42 al 72 nos presentan allí de una manera temática y nos habla acerca del reinado de David. Mencionan allí al enemigo, como muchos de otros salmos también así lo presentan, destacándose el cuidado también paterno de Dios para con su siervo. Desde el Salmo 73 hasta el 89 podemos mencionar que es el libro número 3 y habla allí acerca de crisis del siglo 8 en adelante, y se debe esta recopilación de estos salmos a los hijos de Coret, a Asaf y también a otros destacados levitas que escribieron parte de estos salmos. Los Salmos 96 hasta el 106 es el libro 4, denominado en el libro de los Salmos, y también reflexiona acerca de la destrucción de Jerusalén en el año 586 en adelante. También nos presenta el último libro, División del Salterio, desde el Salmo 107 al 150, nos habla acerca de alabanza y reflexión tras el exilio. De manera que el mundo de los salmos podemos verlo estructurado en estas 5 divisiones o 5 libros que presenta el Salterio. Amén, amén. Y ya arribando a la conclusión de lo que es el mundo de los salmos, queremos destacar el hecho de que una imagen vale más que 1000 palabras. Y en ese sentido, el libro de los salmos está lleno de imágenes que nos ayudan a visualizar lo que es la misericordia de Dios, su bondad, su gracia, su perdón y más concretamente, pues a conocer a Dios, el Dios de los salmos. Vemos cómo las metáforas que aparecen allí nos permiten continuamente comprender el carácter de Dios de un modo que la reflexión teológica rara vez puede conseguir en otros aspectos. Estos salmos abren una ventana a través de la cual podemos ver a Dios, cómo es Él, quién es Él y cómo trata a la humanidad. Y de paso es muy probable que Dios eligiera revelarse a los salmistas por medio de la analogía para que nuestra mente humana finita tenga la oportunidad de captar lo infinito. Y eso así porque una metáfora nos ayuda a comprender una realidad desconocida por medio de una realidad que sea más familiar. Y es interesante cómo nuestro pensamiento teológico pues se nutre en gran medida de esas metáforas, como donde a Dios se le presenta como el pastor, nosotros sus ovejas, en fin, y eso aparece en más de un salmo, no solo el Salmo 23. Luego vamos a ver allá, ya casi arribando al cuarto libro de los Salmos, como dice que Él es nuestro Dios y nosotros somos ovejas de su prado. Otra vez vuelve a recalcar ese elemento dentro del contexto de la metáfora. Y en el libro de los Salmos aparecen más de 500 metáforas sobre Dios, más de 500. Y eso demuestra la frecuencia con la que los salmistas recorrían al lenguaje de imágenes cuando iban a hablar acerca de Dios o cuando le iban a hablar directamente a Dios en sus oraciones, que hoy constituyen los salmos. Y la predilecta, como ya hemos dicho, es Jehová como el pastor divino, ese pastor que continúa proveyendo, guiando, incluso en los valles más oscuros, aun cuando andemos en el valle sombrío de la muerte. Vemos cómo pues aquí el Señor aparece en esa
figura tan interesante que nos hace comprender. Es el mismo Dios que provee, el que cuida de los huérfanos, cuida de las viudas. Todo eso lo enfatizan los salmos. Nos dicen también los salmos, enriqueciendo aún más el aspecto de figuras que se utilizan, que Jehová es la roca de los siglos, que es la roca en la que podemos correr para refugiarnos, que Jehová es una fortaleza poderosa donde podemos correr y estar a salvo. También se describe al Señor como un guerrero invencible que lucha nuestras batallas. Describe también a Jehová como nuestra luz, como mi luz personal, aquel que ilumina mis momentos más oscuros. Así que una y otra vez encontramos el rostro de Dios que brilla en diferentes figuras que se utilizan a lo largo y ancho de los salmos. Cuando leemos esas imágenes de los salmos, casi podemos ver a Dios con nuestros ojos. Es como si pudiéramos estar mirando al invisible en esas descripciones interesantes que hacen los salmistas para hablar acerca de todos los que intervinieron en la escritura de estos maravillosos salmos. Los salmistas captan acerca de Dios y que utilizan esas imágenes para que nosotros logremos captar también una vislumbre del carácter y el amor divino. Muy bien, estamos llegando a la conclusión de la lección en el día de hoy, que lleva como título El mundo de los salmos. Está dentro del marco de la lección número 1, cómo leer los salmos, y el texto para memorizar está en Lucas 24, 44 al 45. Después les dijo: estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Amén. Oremos. Padre, gracias por permitirnos estudiar tu palabra una vez más. Amén. Que el estudio haya sido de bendición para cada persona que ha estado en sintonía con esta radioemisora. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.